Bendiciones, bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Y hoy estamos estrenando una nueva sección que se va a llamar Simbología. Antes de arrancar, quiero pasarte el número de la radio, los diferentes canales que tenemos para que te puedas comunicar a través de ellos también, puedas ver los videos que estamos subiendo. Así que te voy a empezar a dar el número de la radio. El número de la radio es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También te podés comunicar a través de Facebook, es MB Exhortar. Y también tenemos diferentes canales, el cual tú puedes buscar. Tenemos MB Enseñanza Básica, MB Enseñanza Profunda, MB Exhortar, donde están los videos de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas. También tenemos un canal secundario, MB Falsos Profetas, donde están los videos de Dante Gebel, ¿sí? Así que tenemos esos canales. Y ahora vamos a estrenar un nuevo canal que se va a llamar MB Simbología. Tenemos otro más, tenemos MB Salvación, donde están las palabras de evangelismo para que le puedas compartir a algún amigo tuyo que tú dices, no da para que le comparta a mi amigo MB Exhortar. Sería bueno que él conozca de Dios, que conozca que es un Dios de salvación, un Dios de esperanza. Entonces podés compartirle MB Salvación. Ya con esto podemos arrancar el programa del día de hoy. Recuerda, suscribirte al canal, dale me gusta y activar la campanita, porque de esa forma hace que YouTube recomiende el programa a más personas, estén en las primeras planas los videos que estamos haciendo. No es para ganar dinero, esto es para que el evangelio, la verdad bíblica, se expanda cada vez más. Ahora sí, vamos a empezar dando una introducción de lo que es simbología. Pero no estoy solo en este día, estoy acompañado de mi querida esposa. Voy a dejar que ella se esté presentando el día de hoy. Bendiciones a toda la audiencia. Estamos contentos de compartir esta nueva sección, ¿no?, de simbología. Simbología es muy importante. Ahora vamos a ver por qué es importante, ¿no? Bien. La simbología. Sí, hemos visto a veces a predicadores aplicar cierta simbología, ¿no? Enseñarle a sus congregaciones cosas que son antibíblicas, ¿no? Enseñando o aprendiendo mal lo que es la simbología. Entonces, queremos hacer esta sección para que vos puedas aprender a través de la palabra, con versículos bíblicos, con fundamento. No es salido de la galera, no es una interpretación propia, sino que es una interpretación basada en la Biblia. Para que puedas aprender, ¿no? Así nadie te puede confundir con el tema de simbología. Exactamente. Y algunas prácticas, ¿no? También que hacen Así dentro es. de la iglesia. Todo eso vamos a estar tocando ahora la introducción igual, con más detalles, ¿no? Para que tú tengas una guía. Y en el próximo programa ya arrancaríamos con la simbología de clavo. Ya, obviamente, habiendo explicado qué es, para qué sirve, si esto es bíblico, fundamentos bíblicos, tenemos el día de hoy para demostrarte que de una historia pueden salir mensajes. De una historia literal pueden salir mensajes ocultos, porque la palabra de Dios es tan profunda y lo vamos a demostrar con la Biblia ahora enseguida. Así que el próximo programa va a hablar de clavo. Sí, así es. Por ahí uno dice clavo, bueno, pero un clavo es obvio. Un clavo es un clavo. Ese sería el término literal, ¿no? Claro. El más sencillo. Sí, sí. Hay veces que uno se cierra, ¿no?, a lo que lee y la Biblia tiene más profundidad o tiene otro mensaje o comparaciones, ¿no? Exactamente. Comparaciones figurativas, comparaciones simbólicas, para que uno pueda aprender de eso, ¿no? Así es. Así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar diciendo qué es una simbología. Bueno, simbología son objetos materiales visibles como ¿qué? Como un jarro, como un clavo, como una vara, un odre, montaña, hasta animales. Hasta animales. Tenemos cordero. A Cristo se le dice que es el cordero inmolado. Entonces, ¿por qué se le dice cordero a Cristo? Toda una simbología que vas a ir aprendiendo ahora. Entonces hay animales, hay números también, tenemos herramientas de campo, arar, tenemos oveja, buey, etcétera. Mucha simbología, muchas cosas que representan algo. Y cuando tú aprendes el significado de cada simbología, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios no la conocías como pensabas.
es tan profunda y Dios te va a hablar de una forma más particular y vas a también poder predicar mejor. Vas a poder dar mensajes claros, no como este falso profeta que le profetizó a Maldonado que el Espíritu Santo era como un perro blanco. Un perro blanco, y dije, Señor, ¿por qué veo un perro blanco con los ojos azules? Y Dios me dijo, es el Paracleto del Espíritu Santo. Yo digo, pero el perro blanco seguro que simboliza al Espíritu Santo un perro. Vemos en la Escritura que simboliza muchas cosas, pero no perro. Entonces, vemos que el perro siempre está asociado al pecador. Entonces, pero lo vamos a ir viendo en los programas que vamos a hacer. Vamos a ver también simbología, qué significa perro, paloma y muchas cosas. También los colores, el color negro, el color gris, el color blanco. Entonces, vamos a ver la simbología, que ya dije, son diferentes, puede ser animales, puede ser herramientas, martillo, puede ser una piedra, etcétera, ¿no? Pero va a tener un sentido diferente según el contexto que estás leyendo. Te tiro una así para que te puedas guiar. Una sola te voy a tirar. Hay versículos que asocia a Satanás con la serpiente. Pero vos decís, ¿solamente serpiente significa Satanás? No. Según el contexto va a significar otra cosa. La Biblia dice que tenemos que ser astuto como serpiente y manso como paloma. En ese sentido, no es Satanás, no simboliza la serpiente de Satanás, sino que simboliza claramente esta astucia. En este caso, en este contexto. Entonces, según el contexto, va a cambiar la simbología. Así que vamos a ver algunas simbologías seculares, no bíblicas, para después meternos en la Biblia, ¿no? Tenemos el anillo, ¿no? El anillo de boda. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? En la cultura nuestra, también en diferentes culturas simboliza lo mismo. Vamos a ir fuera de la Biblia por el momento para que tú entiendas que la simbología existe y que significan cosas, ¿no? Vamos a ver anillo. ¿Qué significa anillo? Y el anillo representa el matrimonio, ¿no? El matrimonio, el compromiso. Y según el contexto dado puede significar otra cosa el anillo. Le pongan un anillo al que es rey. Entonces ese anillo significa autoridad. En ese caso. Antiguamente los reyes tenían un anillo. Exactamente. Y con eso como que sellaban, ¿no? Las cartas. Así es. Mira, esto, lo que nosotros hablamos acá, lo preparamos, pero hay cosas que salen de la galera, ¿no? Lo del rey no estaba en los apuntes que estamos haciendo. No estaba. Pero es verdad. Se lo corona al rey, le ponen una corona y también le colocan un anillo. Entonces, en ese caso, ¿el anillo significa matrimonio? No, en ese caso significa autoridad. Después tenemos el anillo de boda, ¿no? Que simboliza matrimonio. Después tenemos también una cinta negra que se suele colocar cuando una persona muere. Entonces tú ves la cinta negra, que simboliza la cinta negra, y tristeza, angustia, pérdida. Luto. ¿Qué más tenemos? Tenemos la cruz. Vamos a dar dos ejemplos de cruz con diferente contexto. Tira la primera. Bueno, una cruz puede representar una ambulancia, un sitio, ¿no?, donde se atienden personas, un hospital. También puede significar, en un cementerio, va a significar muerte, tumbas, ¿no? Claro, no puede significar ambulancia, no estamos en un cementerio. Entonces, según el contexto, va a significar otra cosa. Después tenemos burro, que no está en la Biblia como la gente lo asocia. No existe en la Biblia, tiene otro significado burro en la Biblia. Pero en el mundo secular, burro se lo asocia a una persona que le falta conocimiento. Dice, vos sos un burro, le dice. Le falta conocimiento, es tonto a la hora de entender las cosas. Entonces se le dice burro. Y tenemos simbología también, ¿viste? Ahí vemos un animal como simbología. Ahora, vamos a partir ahora que las escrituras tienen diferentes formas de interpretación. Tenemos la interpretación literal, podemos poner un ejemplo, Moisés construyó una serpiente de bronce. ¿Qué sería lo literal? Que construyó una serpiente de bronce, agarró un material que es bronce y hizo una forma de una serpiente. También podemos decir, Juan el Bautista estaba en el desierto. Y bueno, ¿qué significa eso? Que estaba en un lugar donde hay arena, donde en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío y comía miel silvestre y etcétera, ¿no? Esto sería lo que se entiende a simple vista, lo más fácil del entendimiento de una interpretación, lo más sencillo, lo que se entiende por lo textual. Después tenemos también profecía, ¿no? Profética. ¿Cómo sería eso? Bueno, son historias bíblicas que están en los profetas que narran algo que se va a cumplir en el futuro. Se puede interpretar también en la época que fue dada, pero también se aplica en futuro lejano, profecías de Cristo, etc., ¿no? Tenemos interpretación literal, interpretación profética, y después tenemos también interpretación simbólica. Y esto de la simbología es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ahora vamos a ver ejemplos de la Biblia donde personas que están en la escritura como Cristo, como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ellos agarraban historias literales del Antiguo Testamento, pero ellos le dan un mensaje diferente. Ellos sacan una enseñanza de eso literal y sacan un mensaje distinto. Así es.
lo toman como una simbología de algo. Ahora Exactamente. vamos a ver de qué, ¿no? A ver, podemos arrancar con Números 21 del 4 al 9. Esto habla de la historia de que Moisés construyó una serpiente de bronce. ¿Por qué las construyó? El pueblo había dudado de Dios, había quejado, ¿no? Sí. Y Dios se enojó y mandó serpientes ardientes como forma de castigo, ¿no? Así es. Estas serpientes le picaban al pueblo y murieron un montón de personas, ¿no? En el desierto. Es así que Dios le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce y que las personas que fueron picadas, si miraban esta serpiente de bronce, iban a vivían, ¿no? Esa mordedura de la serpiente no le hacía daño. Así es. Las personas que miraban la serpiente de bronce, ellos eran sanos de las picaduras y libres. Ahora Cristo agarra esa historia, cuenta la historia esta literal, ¿no? Que literal eran serpientes, un animal que se arrastra, etc., ¿no? Lo que se entiende a simple vista. Y Cristo saca un mensaje diferente de esa historia literal. Cristo dice, así como Moisés alzó la serpiente de bronce en el desierto, así será alzado el Hijo del Hombre. Dice, ¿dónde está ese texto? En San Juan capítulo 3 versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el mensaje. Ahora Cristo saca un mensaje distinto de una historia literal del libro de Números 21 del 4 al 9. Tenemos ya como esto ya viene de la Biblia, ¿no? No es que estamos inventando nosotros, sacando historias nuevas de una historia literal, no, eso lo hacía Cristo. Ahora vamos a ver que lo hacía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. ¿Cómo entendemos el mensaje de Cristo? Bueno, el mensaje de Cristo es este. Así como el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés tuvo incredulidad en su corazón y ellos tuvieron que creer en la serpiente que Moisés había levantado en el desierto, como la había alzado como diciendo, esto es victoria, la alzo para arriba representa una victoria, y el pueblo miraba a la serpiente y tenía que depositar fe de que mirándola ellos iban a ser sanos. Entonces Dios le estaba demostrando que iban a ser salvos a través de la fe, no a través de la queja de que quiero volver a Egipto porque allá comíamos en abundancia, y se quejaban constantemente. Entonces la serpiente en este caso es una representación de Cristo. Así como la serpiente fue alzada de forma victoriosa, Cristo va a ser alzado también de forma victoriosa en la cruz. Significa también que la serpiente ahora está tiesa, congelada, estática. No tiene ya poder para quitar. Ahora Satanás representa la serpiente también, la serpiente antigua, en el libro de Apocalipsis. Entonces ahora la serpiente antigua está tiesa, no tiene ya poder para dañar a nadie. Está vencida. Entonces tiene diferentes simbologías. En una representa a Cristo en el sentido de que la gente tenía que depositar fe en esa serpiente de bronce. Nosotros tenemos que depositar fe en Jesucristo. Así como la serpiente de bronce la alzó Moisés, como diciendo, hemos vencido a la serpiente, hemos vencido. Así Jesús también es alzado diciendo, la serpiente está tiesa, no tiene ya autoridad ya para dañarnos. Entonces saca un mensaje de ese estilo Cristo, de esa historia literal. Después tenemos también en 1 de Pedro 3 del 20 a 21. Si lo lees para que la audiencia nos siga. Dice así, 1 de Pedro 3, 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice la escritura que fueron salvadas por agua. Es decir, te pongo un ejemplo. Tú estás pasando un problema cuando una persona que te quiere matar y yo te digo, bueno, yo te voy a salvar a través de una bomba. Te voy a salvar a través de esto. Entonces tú dices, él me salvó a través de una bomba que le tiró a mi enemigo. Ahora mi enemigo no me puede hacer daño. Ahora, ¿de qué forma Dios salvó a Noé y a su familia? Acá dice que fueron salvadas por el agua. A través del agua. Y usó el diluvio, ¿no? El diluvio para destruir a la gente malvada de los tiempos de Noé. Entonces Dios salvó a Noé a través del agua. Ahora vamos a ver cómo transforma el apóstol Pedro esto en el bautismo. Uno dice, pero no. Si el agua era el agua que caía del cielo, el agua que salía de la tierra, la inundación, no tiene nada que ver con el bautismo.
Pero ahora vas a ver cómo el apóstol Pedro, de eso literal, saca una simbología. Otro mensaje distinto. ¿Qué dice el verso? El versículo 21 sigue diciendo: el bautismo que corresponde a esto, de lo que viene hablando del agua, ¿no? Ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pedro ahora utiliza la inundación de los tiempos de Noé como el bautismo, donde tú te sumerges y tenés ya un compromiso con Dios. Entonces vemos cómo cambia el mensaje, ¿no? El mensaje literal y le saca un mensaje simbólico, porque el bautismo es una simbología. Después tenemos en el libro de Apocalipsis también que se le llama a Satanás la serpiente antigua. ¿De dónde sale esta serpiente antigua? Y bueno, la serpiente más antigua que está en las escrituras es la serpiente que habló con Eva. Entonces ahí vemos como el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis, él transforma esa serpiente, que era una serpiente literal, que le hablaba a Eva, dice que esa serpiente era Satanás. Entonces vemos ahí otra vez cómo se transforma, cómo usa el apóstol Juan la serpiente y entiende que es una simbología de Satanás. Bueno, entonces hasta acá tenemos este fundamento bíblico de que de mensajes literales se puede sacar también mensajes diferentes al literal, valiéndote de la simbología. Un ejemplo cortito te puedo poner. Hay momentos que dice la escritura que Cristo sanaba con la saliva. ¿El mensaje literal cuál sería? Bueno, el mensaje literal es este: que en los tiempos de Cristo había una tradición donde decían, una tradición se creía que el hijo primogénito del padre, no de la madre, sino del padre, tenía poderes curativos en su saliva. Eso se creía en la época de Cristo, lo puedes encontrar en el Talmud. Entonces se creía eso, ese es el mensaje literal. Ahora, ¿podemos sacar otro mensaje de esa historia? Claro que sí, porque si sabemos qué simboliza saliva en la escritura, vamos a sacar un mensaje distinto. Bueno, la saliva en la escritura simboliza desprecio. Hasta hoy en día se ve esa clase de entendimiento con la saliva. Uno dice, bueno, te escupo, ¿qué significa? ¿Por qué me escupiste? ¿Qué? ¿Me querés bañar con la saliva? No, te estoy diciendo que te desprecio. Hoy en día se entiende así, también en los tiempos antiguos. Entonces podemos sacar también de la historia literal, podemos sacar un mensaje distinto como este. Bueno, Cristo al escupir y poner su dedo en la lengua estaba despreciando la enfermedad del ciego o del mudo. De esa forma podemos dar un mensaje distinto de la misma historia. La palabra de Dios es tan profunda, hay diferentes llaves, como diferentes pisos, diferentes grados de entendimiento, y uno puede sacar un mensaje diferente de una misma historia. Así es. Ahora, es importante, ¿no?, saber cómo la puedo aplicar o cómo doy uso de la simbología. Hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la simbología del bautismo la seguimos utilizando, ¿no? Las iglesias bautizan a personas, hacen el acto, ¿no?, como dijimos hoy, de renunciar a su vieja vida, hacerlo público y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Esa simbología se sigue aplicando, pero hay simbologías que ya, ¿cómo se dice? Ya caducaron, ¿no? Como ya que caducaron. Ya no están más vigentes. Ahora, ¿por qué decís que sigue el bautismo? Porque lo vemos en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos se seguía practicando. Claro. Entonces, por eso que decimos que sigue esa clase de simbología y práctica. Pero después hay simbología en la escritura, hay mucha simbología en la escritura que tenemos que ver si tenemos fundamento para decir que las podemos practicar hoy. Como un ejemplo, Oseas se unió con una prostituta, haciendo un simbolismo de que el pueblo de Israel traicionaba así como lo traicionaba esta mujer Oseas. Tenemos que ir a buscar simbólicamente, vamos a hacer todo simbólicamente, buscar una mujer prostituta. No, porque una sola vez se repitió eso. Dios se lo mandó a un solo profeta Oseas, caducó ahí. Después tenemos otra clase de simbología. Habíamos hablado en el video de Cecilia Ten, ¿no?, de ungir piedras con aceite como lo hizo Jacob, pero entramos en un desquicio ahí, porque nunca más lo hicieron. Ni lo hizo Cristo, ni lo hizo los apóstoles. Ni siquiera profetas hicieron esa práctica que hizo Jacob en aquel tiempo. Entonces hay simbología que es para una época específica, que no se tiene que seguir aplicando más. La Biblia te tiene que dar el permiso a vos para poder hacer una práctica simbólica del Antiguo Testamento. Tenemos mucha simbología en el Antiguo Testamento, pero te tiene que dar el permiso la Biblia de hacerlo hoy en día. Vemos que Jesús escupió, ¿no? Hay gente que dice, bueno, como escupió Cristo, ¿querés ser sano de la ceguera? Te escupo en el ojo. Pero vemos que, primero, literalmente, era una tradición de la época. Si la querés tomar simbólicamente, tenés que ver si los apóstoles lo seguían haciendo. Ningún apóstol escupió.
Ningún Claro. apóstol hizo eso. Entonces, tenés que tener cuidado de no traer a vigencia simbología que caducó. Así es. O también se levantan falsos profetas, ¿no? Falsos maestros, falsos pastores, que dice, Dios me reveló que yo tengo que orar por tu vida y tirarte agua porque el agua representa la vida y el espíritu y qué sé yo, y te mojan todo. Y como decía, ¿no? Mi esposo, la Biblia te tiene que dar la orden a través de si lo cumplieron los discípulos, ¿no? De esa manera uno entiende que se sigue aplicando, ¿no? En la iglesia primitiva. Entonces, estos falsos profetas, maestros, pastores, inventan estas cosas, ¿no? Sacan una simbología errónea, sacan algo simbólico y lo convierten a algo literal. Quizás tienen un fundamento bíblico de que agua significa tal cosa, ¿no? En la Biblia, pero lo transforman en algo literal. Creen que, no sé, tomando agua o tirándote agua o escupiéndote agua, eso te va a cambiar la vida o vas a sentir al Espíritu Santo o te va a hacer libre. Hemos también hecho un programa, ¿te acordás? De William y Sabrina. Sí, que, me acuerdo. William hablaba de el vino simboliza la sangre de Cristo, ¿no? Lo vemos cuando hablamos sobre la Santa Cena. En la cena también. No, en la cena, que Cristo dice, este vino representa mi sangre, este pan representa mi cuerpo. Y bueno, ahí vemos que William agarra esa simbología y la transforma en algo literal. Entonces agarra el vino, que significa o simboliza la sangre de Cristo, y empieza a regar por toda una casa diciendo el Espíritu Santo, la sangre de Cristo cubre esta casa ahora, y tiró vino por todos lados, cuando en la Biblia en ningún lado se enseña que tenemos que usar esa simbología de esa manera. Claro, ni los apóstoles lo hicieron. Pasa que esta gente dice que Dios te habla a través de la Biblia, pero también te habla a través del Espíritu. Y del Espíritu Él te puede decir cosas que no están escritas ahí. Pero lo que tenemos que entender es que nunca el Espíritu Santo se va a ir en contra de lo establecido en la Escritura. ¿Qué te va a decir a vos? Te va a decir, bueno, vos tenés que decir ahora, a partir de ahora, que el Espíritu Santo es un perro blanco. Entonces, ¿en quién te habla entonces? ¿Quién es el que te habla? Acordate de esto, el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la Escritura. Te va a hablar conforme a las Escrituras. Si te dijo otra cosa, eso que vos sentiste en tu interior o esa voz no fue el Espíritu Santo, porque nunca va a ir en contra de la palabra. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo es una misma cosa. No te dejes llevar mucho por emociones o pensamientos que tú tienes. El apóstol Pablo dice que si un ángel viene y te dice otra cosa diferente a lo que está escrito al evangelio verdadero, sea anatema, aunque sea un ser espiritual el que te lo haya dicho. Así es, o sea, es tan delicado el tema, ¿no? De inventar una nueva doctrina, inventar una nueva práctica, de creer que Dios te está hablando y hacerlo. Y quizá vos decís, sí, pero en la Biblia está el vino, sí, pero en la Biblia está el aceite, sí, pero Pablo oraba por las prendas, y entonces, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Y a veces, como decíamos recién, hay personas que toman una simbología y hacen algo literal y hacen desastre, ¿no? Así ya es. parece que están haciendo brujería más que seguir una práctica de Cristo, ¿no? Así es, y así nacen las sectas, las diferentes sectas. Así. Porque se van de la Biblia y se dejan llevar por sentimientos o transforman esas ideas como que Dios te habla. En lo espiritual, había gente que dice, no, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, hay que dejarse llevar por el espíritu, no tanto por la letra. Esa es disparate total, sacando el texto fuera de contexto total, porque Así si la letra mataría, entonces Dios nos había mandado ministerios de maestros. Así Entonces es muy sencillo rebatir eso. Así es, como dice mi esposo, está la Iglesia Universal también, ¿no? Así es, que es una secta, ¿no? Que nace con ideas diferentes a la Biblia, como inventos propios. Simbolizan ellos el manto de Jesús con una bandera que se tapan todos en las iglesias, ¿no? Se pone una bandera roja arriba y el que toca la bandera sería como tocar el manto de Jesús, como la que tenía flujo de sangre, que tocó el manto de Jesús y fue sanado. Lo mismo, pero ahora digo, ¿de dónde sacan esa simbología así? Dentro de las iglesias evangélicas también está ahora de moda el manto, ¿no? Que El te manto. paso el manto, que te transfiero. Hay un montón de cosas que el empoderamiento, ¿no? Noches proféticas, bueno, un montón de cosas que se inventan, ¿no? Que te
quieren agarrar un versículo bíblico y torcerlo para hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y a veces la gente cree en esto, porque la gente cree que tenés que hacer algo para recibir algo. Tenés que, no sé, ir caminando hasta lo secular, hablo, ¿no? Hasta la Virgen de Luján. Y entonces así ellos quieren hacer algo, un sacrificio, una acción para recibir algo. Cuando la Biblia simplemente te dice cree y cambia de vida. Y bueno, hay que estar atentos para no caer en el error, ¿no? En las herejías. Exactamente. Entonces vemos que es súper importante esto de la simbología, saber qué significa cada cosa, porque si no tenemos casos como este profeta falso que le habló a Maldonado, que veía al Espíritu Santo como un perro blanco, y tú quedas engañado en ese caso, ¿entendés? Entiendes mal. Entonces es importante esto, la simbología es muy importante, te vas a dar cuenta que lo que hizo esa seña Ten está equivocada, que eso no se debe aplicar porque hay simbología temporal, simbología para una época específica, simbología progresiva que se sigue aplicando, etc. Así se entiende la sana doctrina. Tienes que hacer un exégesis de la sana doctrina, una estructura doctrinal. Después vamos a hacer un programa de cuáles son los pasos que tienes que pasar tu tema a estudiar. ¿Quieres estudiar del diezmo? ¿Quieres saber cómo se aplica actualmente? Bueno, tenés que pasar por una estructura doctrinal, por diferentes puntos. Temporalidad, profundidad, emisario, etc. Así es. Y esta es la nueva sección que tenemos de simbología. Fíjate qué amplio que es, ¿no? Qué importante saber la simbología en las escrituras y con fundamento bíblico, como decía mi esposo, el contexto, hay muchas cosas. Así que no te pierdas esta nueva sección de simbología que vamos a estar tocando varios temas. Y si querés te puedes comunicar con nosotros al número de la radio que es 11 62 13 55 30. Te lo vuelvo a repetir, 11 62 13 55 30. Y también puedes escribirnos, ¿no? Con alguna duda. Hermanos, queremos saber sobre cierta simbología, qué significa o cierto versículo. Vamos a estar contestando, ¿no? Y vamos a estar subiendo varios videos sobre simbología en esta sección MEB Simbología. Así es, y recuerda que hay diferentes canales también, donde tú puedes ver los diferentes programas y temas que tocamos en el programa Toda la Luz de la Palabra. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta y activar la campanita, porque de esa forma haces que los programas sean más virales cada día y más personas puedan aprender temas importantes bíblicos. Así que hasta acá el día de hoy. En el próximo programa ya arrancamos con la simbología. Vamos a ir directo al grano, ¿no? Porque ya hicimos esta introducción para que sepan qué importante es la simbología, ¿no? Así es, sí, vamos a empezar con algunos temas. ¿Cuál es el próximo programa para que no se lo pierdan? Vamos a estar hablando sobre clavo. ¿Qué significa clavo en las escrituras? Bueno, así que te esperamos hasta la próxima. Bendiciones.